Este podcast es una charla con Iris Santamaría. Ella es diseñadora gráfica para cine y televisión. Nos contará un montón de anécdotas y experiencias que ha tenido durante toda su trayectoria, que es muy larga. Y también ha traído un montón de ejemplos de gráfica que ha salido en películas en las que ha participado. Hola, soy Natalia Cedrés, fotógrafa especializada en retratos para perfiles profesionales y marca personal. En cedresestudio.com podrás ver cómo llevamos más de 20 años impulsando la identidad visual de muchos profesionales. Te doy la bienvenida a un espacio donde podrás inspirarte y coger tips a partir de entrevistas y contenidos de las experiencias de mis invitados. Hola a todos y a todas, hoy os presento a Iris Santamaría. Iris, tras dar unas vueltas dentro de los departamentos de atrezzo, decorado y dirección artística, terminó especializada como diseñadora gráfica para cine y televisión. Es una profesión un poco desconocida, pero muy interesante. Ha participado en grandes películas, cito algunas porque la lista es interminable. La Sociedad de la Nieve, dirigida por Bayona, la adaptación del libro de Cristina Campos y dirigida por Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola, Rifkin's Festival de Woody Allen, Estiu del 1993 y Alcarràs de Carla Simón, Modelo 77 de Alberto Rodríguez, El fotógrafo de Mauthausen de Marc Targarona y también, entre otras series, La fortuna de Amenábar y La Mesías dirigida por los Javis. Y en su tiempo libre, que tiene poco, le encanta aprovechar para estar con su hija y su familia, ir a exposiciones y disfrutar de ratitos de montaña y de playa. Hola Iris, ¿cómo estás? Muchas gracias, me hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Sí? Encantada. ¿Encantada? De estar aquí, la verdad. Esta profesión es bastante desconocida. ¿Y nos puedes hacer un poco un resumen para que sepan un poco lo que haces? Sí. Mira, el diseño gráfico dentro de lo que es el departamento de arte en cine, bueno, en cine, publicidad o televisión, se encarga un poco de diseñar o hacer todas las partes gráficas que aparecen en la película, que están colocadas en el decorado, ya sea pues en las paredes como un cuadro, un póster, en rótulos de tiendas, o también pueden ser cosas que tienen los actores en las manos, yo que sé, un carnet. Mira, ¿le ha traído ejemplos? He traído cosas. Pues un carnet del sindicato de estibadores, o por ejemplo, esto era un documento que llevan por la frontera, entonces en este caso era un documento que tiene que estar como muy desgastado, y aunque nosotros lo hacemos de nuevo, tiene la parte de diseño, pero también tiene la parte como de ambientación. Pues el diseño gráfico en cine es todo esto, o sea, no y es eso solamente... también, ¿no? Esto que es... Estos son las fichas del fotógrafo de Mauthausen, que cuando las personas llegaban en el campo de concentración, pues les hacían una foto con su número y rellenaban la ficha. Entonces nosotros hicimos tal cual la ficha como eran las originales, digamos. Escrito a máquina, todo, sí, ¿no? hicimos todo el diseño de lo que es la ficha vacía y luego la rellenamos, escrito a máquina. Algunas estaban escritas a mano y otras a máquina. Esta, la que he traído, está escrita a máquina, con una máquina, o sea, máquina de escribir real, y luego hicimos los sellos que los íbamos poniendo pues diferentes, porque así todas las fichas eran un poco diferentes, que es lo que era en la realidad. Y entonces... Y esto ha salido en una peli, ¿no? Esto ha salido en una peli. O sea, sí. Esto ha salido en una peli. Me encanta. Sí. Y bueno, el diseño gráfico básicamente es esto, o sea, también tenemos que aprender según la película pues los códigos, ya sea pues del director de arte, la línea de color que quiere llevar, pues tenemos que aplicarlo a la época en sí, porque igual no es lo mismo hacer una peli de los años 40 o una peli actual o del siglo IX. O sea, aquí por ejemplo es
un documento del siglo IX. Pues esto está escrito a plumilla. Claro, no es lo mismo esto que esto. La caligrafía es diferente. O que se supone que es una persona en los años 70 que le escribe una carta a alguien que está dentro de la modelo, ¿no? De la prisión de la modelo. Entonces, la letra tiene que ser diferente, o sea, la caligrafía y todo. Bueno, que cada proyecto es diferente. No sé si me explico bien, pero más o menos sí, bastante bien. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Porque en la época de estudiante no había el bachillerato artístico, no tenías, no había mucha información sobre esta profesión. ¿Cuál fue tu recorrido? Yo la verdad que, claro, yo ya hice el bachillerato, o sea, ya existía el bachillerato, lo que pasa que no había mucha información del artístico en concreto, o sea, todo el mundo escogía pues humanístico, social, bueno, estos, ¿no? Entonces, yo sabía que me gustaba el mundo del cine, las pelis, la tele y tal, pero no sabía que existía esto. O sea, claro. La gráfica, o sea, yo no desconocía totalmente este sector. Entonces, la pregunta era cómo llegué, ¿no? Sí, porque estudiaste realización. Sí, estudié comunicación audiovisual, me especialicé en realización, pero luego cuando hacía las prácticas todo el rato estaba haciendo los decorados, o sea, era lo que más me gustaba. Y al final, pues, hice las prácticas de realización, pero luego decidí hacer un posgrado en dirección de arte. Y dentro de dirección de arte, ya un poco conociendo todos los departamentos, o sea, todos los cargos que hay dentro del departamento, pues pasé por Atrezzo, pasé por ambientación, hice como varios roles, estuve en el rodaje, luego estuve preparando y vi que realmente lo que más me gustaba es estar en la preparación de las películas, o sea, como gestando un poco lo que sería el rodaje, el set. Y dentro de la preparación lo que me interesaba más era la gráfica. La gráfica, porque tú ya de pequeñita te gustaban las manualidades o fue una vez empezaste aquí, porque aquí hay mucha manualidad, ¿eh? La verdad que sí, hay mucha parte a mano esto. Sí, a mí me gustaban las manualidades. O sea, de pequeñita yo, de pequeña sí, era como típica niña pues que dibuja o me regalaron yo me acuerdo de esto, un poco un momento Lisa Simpson, que hice, bueno, me regalaron un cuento que era de cómo los niños pueden salvar el planeta, ¿no? Entonces había uno de los capítulos que era como tienes que hacer difusión de que la gente tiene que reciclar, que tienen que cuidar el planeta, ¿no? Y yo hice un montón de pósters que los hacía yo, así como, bueno, los hacía en casa pintando con rotuladores tal, y luego me paseaba por el barrio y los iba colgando en los sitios. ¿Sí? O sea, que era como un poco ya... Tú ya tienes tu ambientación sí, ya, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. Y en esa época tenías referentes cuando tú empezaste ya con este tema, ¿no? ¿Había algún referente, alguien que te inspirara como para saber que esto existía? Cuando empecé en gráfica. Sí. No. La verdad que no, yo empecé que en las películas estaba como haciendo varios roles, o sea, hacía como de ayudante y gráfica, porque yo no sabía que existía una persona que hacía exclusivamente el diseño gráfico para el departamento de arte. Entonces lo fui un poco descubriendo. Entonces sí que gente como del sector, a medida que yo iba haciendo también películas más grandes, por decirlo de alguna forma, o con más equipo y tal, entonces ya me dijeron, pues hay una persona en Barcelona que también hace esto, y fue como, esto existe este rol, y a partir de aquí ya pues me puse en contacto con esta persona y bueno, nos hicimos amigas y ya entre las dos era como que fuimos descubriendo un poco este mundo, ¿no? de la gráfica, que hay roles que aquí en España igual no estaban tan arraigados o no existía este rol en el departamento, pero fuera sí. O sea, si tú ibas a Estados Unidos o a Londres o sitios así, sí que había grafista.
Entonces, pero bueno, que era bastante el inicio y aquí no. Aquí no, aprovechaste sí, el filón, la oportunidad y dijiste, sí, aquí estoy yo. sí, es verdad, Qué fue un bueno. poco así, o sea, me gustaba mucho y además no había gente que se dedicaba a esto. Y entonces era como el combo perfecto. ¿Cuántos años llevas ya? Desde que este momento, ¿cuánto ha pasado? Pues 20... Madre mía. 21 años, sí, por ahí, 21, 22. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, No está unas mal. cuantas, ¿eh? Has hecho. Sí, sí. No está mal. Bueno, yo conocí a Iris, ¿no? Porque fuimos de las primeras que nos apuntamos en Juno, las founders que nos llaman. Y yo conocía, bueno, yo sabía que ella estaba en el mundo del cine, pero no sabía exactamente lo que hacías. Y hubo un momento que me dijo, oye, que me quiero renovar la web, los perfiles sociales y tal. Y entonces preparamos toda una sesión que es súper chula además. Es guay, ¿no? está muy bien, la verdad. Con pósters, con todo lo que es cuando yo ya conocía lo que hacía, pero bueno. Hace 2 años ya más o menos de esto, o 2 años y un poquito más, y ni se ha renovado la web, bueno, ni se ha hecho web, ¿no? No. Ni se ha renovado, el LinkedIn lo tiene desactualizado, los perfiles sociales, la foto tampoco se la he puesto. Vale. A ver, ¿se puede vivir sin web y sin todo esto? A ver, es que esto está muy mal. Se puede. Porque yo estoy haciéndolo, o sea, No, es no, como es que no al paras, final... no paras. Claro, llega un momento que cuando ya estás en el sector y te conocen, pues ya te llaman porque has trabajado anteriormente con una persona, te recomiendan o porque los equipos se van repitiendo un poco. Pero hay que tener una web. Sí, ¿no? Hay que tener web, hay que tener los perfiles un poco al día. O sea... Porque ¿cómo contactan contigo? ¿Cómo te contactan? A mí normalmente no. No, me llaman pues directores de arte con los que ya he trabajado o ayudantes cuando el director de arte igual no está tan metido con la gráfica, hablo con el ayudante, entonces el ayudante me llama. Normalmente ya son contactos que ya tenemos, pero sí que es verdad que igual para abrirse un poco más pues hay que tener una web. O sea, yo no le recomendaría a nadie que no tuviera la web. Claro. O sea, no, hay que tener la web. Más que nada si viene alguien de fuera o alguien que no, claro, que sí. que no es directo con los contactos que tú sí. tienes, o sea, actualizarse. Sí, yo tengo como un portfolio así, pero que hay que hacerlo, hay más que público, ¿no? Sí, más público. que sea fácil de acceder, que me puedan buscar sin tener que pedírmelo y yo mandarlo, ¿sabes? Claro. Es como, lo ideal es... Y más ahora que todo va así, que la gente va muy quiere rápido, las cosas ya. Sí. No, hay que tener. Me voy con tareas pendientes. Sí, mira, para algo ha servido el podcast, sí. ¿No? También, para ponerse las pilas. Sí. Y en el momento del presupuesto, yo pienso, bueno, como persona independiente, ¿no? Que estás en el proceso, ¿no? De la realización de la película, cuando contactan contigo, claro, o sea, hay muchas horas de investigación, reuniones, después todo lo que es el material del papel, impresión, todo esto, ¿cómo haces un presupuesto de esta manera? ¿Te lo marcan? ¿Lo haces tú? Pero claro, los tiempos y todo no lo sabes exactamente. Sí. ¿Cómo es eso? Inicialmente, o sea, hace años, sí que yo pasaba, o sea, me pasaban como un listado, yo me leía el guión también y hacía como un cruce de información de lo que ellos me están pidiendo, lo que yo veo que se necesita por el guión y nos hacíamos un listado, ¿no? Con todos los elementos de gráfica. Entonces, a partir de ahí yo pensaba, vale, ¿cuánto tiempo voy a tardar en cada cosa? Claro. Y hacía como un presupuesto general. Ahora la verdad es que bueno, los grafistas estamos contratados normalmente por semanas. Vale. Entonces, sí que es verdad que tienes que hacer una orientación porque los productores necesitan tener una idea de lo que va a costar cada departamento, ¿no? Y la película en global. Entonces sí que bueno, nos leemos el guión y vemos el volumen de gráfica que va a tener, pues eso, ¿no? Si es una peli de época en la cual hay muchas calles, tendremos que hacer muchos carteles, mucha intervención, pues
hay mucho más trabajo que igual algo que es más actual, más de, bueno, que no hay tantos elementos de gráfica. Depende del proyecto, porque sí, depende. Pero tenemos que ver, hacer una orientación y decir, bueno, pues yo creo que lo voy a hacer con 10 semanas o con, no sé, 6 o 20, depende. Es un poco al final y es luego experiencia. lo tienes que hacer así, ¿no? Porque si no... Sí, bueno, luego también hay cosas que son sorpresas que salen durante el proyecto y que entonces, bueno, pues igual tienes que negociar. Claro. En plan, bueno, pues es que lo que se había estimado no va a ser suficiente, necesitaríamos una semana más. Entonces se ve si se puede, no se puede. O sea, que ahora es más fácil en principio, ¿no? Ajustarse porque... Claro, no es lo mismo hacer un presupuesto del principio y por favor que entre todo, a que ya tienes un poco más de seguridad que va por semanas y si te piden más cosas, pues ya está como más estipulado. Sí. Y yo porque, cuando empezamos, cuando preparamos la sesión de fotos, me enseñó un guión, ¿no? Hablando de guiones, y estaba todo subrayado, composites, o sea, y pensé, Dios mío, o sea, o sea, cuánta cosa para hacer. Y, o sea, es eso, ¿no? Te dan el guión, una vez tú ya después ya entras en el proyecto, te dan el guión y ahí tú te espabilas, o cómo... Bueno, no te espabilas, en realidad hay todo el departamento de arte, ¿no? Que está, vamos como un equipo. Y lo que sí que es verdad es que a mí me gusta leerme el guión, hay grafistas que igual no lo hacen, pero a mí me gusta leerme todo el guión, marcarme las cosas que creo yo que salen luego para tener una conversación con el director de arte, con el ambientador, para ver si ellos ven igual que yo las necesidades. Y luego también porque en el guión de repente sale, pues están en el aeropuerto y cogen un avión. Y tú aquí, en el guión en sí, no ves nada de gráfica, pero yo sí que pienso, vale, esto va a ser una localización real de un aeropuerto, vamos a necesitar toda la cartelería de aeropuerto para que esto se entienda que es un aeropuerto, porque si tú vas a una sala vacía no sabes lo que es, ¿no? Tienes que poner, pues, recogida de equipajes para allá, tal, bueno, todas la señalética, luego igual los actores están en el aeropuerto porque se van de viaje, igual necesitan su pasaporte y su billete, ¿no? Son cosas que yo me pregunto y voy apuntando en estos post-its y luego cuando hablo con el director de arte, el ambientador o quien sea del equipo de arte que se encargue de la gráfica, pues van saliendo todos estos temas y vamos como elaborando este volumen de... Es que hay mucha cosa, realmente hay mucha cosa en las películas de grafismo. Sí. Y, o sea, ¿aprovecháis cosas que ya existen o lo creáis todo de nuevo? ¿O mezcláis o cómo lo hacéis esto? A ver, antes sí que se utilizaban más cosas reales de gráfica, pero desde la entrada de las plataformas tipo Disney, HBO, Netflix, todas estas entienden que cualquier cosa que tú pones en un decorado la has puesto intencionadamente. Entonces, si luego hay alguna reclamación por parte de un artista, un ilustrador, un pintor, yo qué sé, ponemos este cuadro y de repente, si no se le ha pedido permiso al pintor, puede reclamar. Claro. Con lo cual, ahora se está pidiendo que todos los elementos de gráfica que están en un set sean generados por un diseñador gráfico, por un pintor, por un ilustrador, por lo que sea, lo que necesite aquella pieza, ¿no? Pero tiene que estar todo chequeado que ha pasado, que tienes los derechos para ponerlo. Entonces estamos un poco así en este momento que hay, claro, esto hace que haya mucho más volumen de trabajo. Claro. Porque en principio que hacer no todo, se puede, casi todo lo tenéis que hacer. Sí. Entonces estamos en este punto que está como evolucionando y yo creo que igual llegará un momento en que se podrá hacer una mezcla. O sea, poner como un poco de sentido común, de decir, bueno,
hay cosas que están en la vida normal, ¿no? En las calles, que ahora tenemos que tapar todos los carteles de todas las tiendas y no está. Igual llega un momento que decimos, bueno, pues la calle es así y es una peli actual y no nos molesta nada estéticamente, pues la dejamos así. Claro. No sé, creo Se que le está paga evolucionando. al del colmadito y al, ¿no? Claro, se le puede pedir permiso y ya está. Y ya está, ¿no? Y os ahorráis un montón. Y Mm. una vez entregas, ¿no? Ya terminas de hacerte la gráfica, la entregas y empiezan a rodar. ¿Te quedas tan pancha o es en plan con el móvil al lado porque puede haber alguna urgencia? ¿Estás con la expectativa de que no se Ya. necesite nada o te quedas ya No, de yo vacaciones? Normalmente estamos como unas semanas mientras está el rodaje. O sea, para mí lo ideal es empezar con tiempo suficiente para acabar prácticamente toda la gráfica antes de que empiece el rodaje. Muchas veces no es posible porque pasan cosas o porque igual hay que ir a una localización, tomar medidas de algo que no se tienen hasta un punto. Bueno, pasan cosas y a veces no se puede. Entonces, siempre hay semanas de rodaje que nosotros estamos, o sea, yo estoy trabajando todavía. Vale. Y normalmente cuando entrego me quedo bastante tranquila, pero me quedo muy tranquila cuando ya me mandan una foto de está todo montado, está todo acabado. Cuando me mandan fotos del rodaje yo soy muy feliz. Y cuando te dicen se ha acabado el rodaje, más todavía, ¿no? Más, sí, sí, porque en los rodajes pasan cosas. Claro. Y a veces pues hay urgencias y cuando hay una urgencia de rodaje es muy urgente. O sea, es como que necesitan las cosas ya. Y sí, siempre hay este como nervio, ¿no? Cuando sabes que va a salir algo, que es como importante. Claro. Sí, tienes siempre este punto. Y yo no sé si es igual bueno, supongo es diferente en Publi, ¿no? Pero yo he trabajado en rodajes de publicidad que estaba todo preparado, todo ahí, y en medio del rodaje al realizador se le cruzaba que ese jersey no le gustaba. Después de todas las reuniones, todo. Y parar el rodaje y el de vestuario irse corriendo por media Barcelona o donde estuviéramos a buscar un jersey que le gustara al realizador. ¿A ti te ha pasado esto de última hora? ¿Alguna anécdota de estas? Me han pasado cosas, sí. Bueno, a mí me pasó, así como anécdota un poco rara, me pasó que en Rifkin's Festival, la peli que rodamos en San Sebastián de Woody Allen, bueno, es una película que transcurre en el Festival de San Sebastián, ¿no? Entonces hicimos un montón de carteles de películas inventadas, porque se supone que es un año del festival inventado, o sea, no existe ninguna de las películas ni nada, eran todo inventado. Y de repente el día del rodaje pasó una persona por la calle y dijo que ella era la persona que estaba en uno de los pósters de las películas, que no era verdad. No era verdad. Pero claro, de repente se paralizó todo el rodaje. Yo estaba allí por casualidad porque fui de visita a San Sebastián, pero que en realidad no tenía por qué. Pero me llamaron, mira, hay una persona que dice que es ella, con lo cual no podemos rodar porque no tenemos los derechos. No lo dijo Woody Allen, lo dijo la persona. La persona, sí, la ella persona pasó, dijo que era ella. Decía que, sí, era, bueno. Soy yo, no he dado permiso para salir. Y era un póster enorme, enorme, gigante. Ostras. Y bueno, tuvimos que demostrar que no era ella. O sea, era como, no, este póster se ha hecho con esta foto que es de este banco de imágenes, era una foto que era de una amiga que había cedido los derechos, teníamos el contrato de cesión de imagen, o sea, era todo, pero el momento de paramos el rodaje, serio, porque ¿no? hay un póster, sí. Qué fuerte. Fue un momento como un poco surrealista. Pues sí, es que... Y en aquel momento piensas... Pues flipar todos, ¿no? Todos, claro. Sí. Sí, bueno. Claro, porque el momento así como de desconcierto de, claro, no pueden rodar hasta que no se demuestre que esta persona no es. Y en aquel momento pensé, mira, qué bien que hemos hecho todo, está el contrato de cesión de imagen firmado, está todo bien hecho, es como, se puede demostrar fácil, rápido y bien. Jolín. Porque si no... Y esta se iluminó, ¿no? La que pasó por ahí sí, se iluminó. Sí, no sé, se vio reflejada en aquel póster, no sé qué pasó, qué pensó ella, no sé. Buenísimo. ¿Y trabajas sola o tienes equipo cuando tienes que hacer todo el grafismo? ¿Cómo lo haces? Muchas veces trabajo sola,
O sea, en muchas películas estoy trabajando yo sola. Lo que pasa que a mí me gusta y disfruto mucho más cuando trabajo en equipo, que podemos como repartirnos un poco los trabajos, o que ves, ay, pues me gusta mucho cómo estás haciendo esta pieza, o yo qué sé. Es un poco de feedback, ¿no? También. Sí, y de... sí, o te encallas con algo y dices, no sé cómo hacer esto, ¿no? Que a veces nos pasa, al final es un trabajo muy creativo y que estás obligada cada día a que te salgan cosas chulas, que igual no tienes la inspiración un día, yo qué sé. Y trabajar en equipo te ayuda mucho. Claro. Te sientes un poco más respaldada también. ¿Y a los rodajes sigues yendo o ya no vas? O sea, no tengo por qué ir, pero sí que me gusta ir en plan de visita. Cuando ya he acabado prácticamente todo mi trabajo de gráfica, si hay algún día que puedo escaparme, me gusta ir. Pasas por ahí, me gusta ¿no? ir, sí. Y así también los días que sabes que hay algo de gráfica importante, ya sea porque es un decorado que tiene mucha gráfica, yo qué sé, me ha pasado en decorados que tienen un papel de pared que lo he diseñado yo, ¿no? Y quiero ver cómo queda, o que tiene muchos pósters, y entonces sí que me gusta ir. O si hay algún elemento así tipo los hero props, que son los elementos de gráfica. Bueno, el hero prop no es solo gráfica, los hero props son los elementos que causan un giro en el guión o que desencadenan algo en la historia, ¿no? Entonces puede ser que sea algún elemento de gráfica. Y yo qué sé, si hay un personaje que está huyendo por la frontera y necesita presentar su documentación, pues puede enseñar esto, o que es un salvoconducto también. Pues son elementos que salen en la peli que tienen como una importancia tanto para el actor como para la historia, como para... y que a mí me gusta estar o verlo, ¿no? Claro. Cuando lo ruedan, para ver también si se ve, si no se ve, cómo se ven las cosas, porque igual tú a veces te imaginas algo y luego en el set, no sé, cambia mucho. Bueno, te ayuda a estar al día también y saber siempre las necesidades reales, ¿no? Pues te quedas ahí detrás, no estás tan... Sí, yo creo que es importante esto, justo lo que acabas de decir, que no podemos estar encerradas en nuestro despacho de gráfica y ir mandando cosas claro. y que pasen. O sea, para mí estar en el set o en el equipo en sí es ver las necesidades, ¿no? Claro. Y que si hay un documento que lo van a tener los actores y tal, yo sé que no puedo hacerles uno solo, les tengo que hacer más, porque este documento va a estar durante todo el rodaje, igual uno se pierde o se mancha o se... Sí. Y entonces estas cosas... Antes de entrar en crisis, eres precavida y dices, hago unos cuantos y más. Y que si no estás, no lo sabes. Claro. Entonces, creo que es importante estar para saber estas cosas. ¿Y tu primer proyecto, tu primera película, cuál la recuerdas? ¿Cuál fue? A ver, claro, yo... primera peli. Tú como Iris Santamaría, diseñadora gráfica de cine. Diseñadora gráfica, de cine, no primera en general, sino diseñadora gráfica. Sí, diseñadora gráfica. Pues fue El Gran Vázquez, y es una peli que le tengo mucho cariño porque además fue como una delicia a nivel de gráfica. Es una peli que es años 60, va sobre un personaje que trabaja en Edicions Bruguera y entonces es el mundo del cómic, del TVO, y todo tenía que ser así como muy diseño gráfico de TVO, ¿no? Y fue muy graciosa, había mucha gráfica, o sea, mucho trabajo, y la disfruté muchísimo, lo pasé muy bien. Y sí, la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Pues qué guay empezar así, ¿no? Sí. Con un gran... con esta peli. Y algo que después de grafismo también que digas, ay, mira, esto para mí es muy especial o... ¿De pelis en general? O sea... Sí, que hayas hecho, que tengas por aquí, no de sé. gráfica. Algo Mira, esto me ha hecho mucha gracia, esto. Sí, esto era de la película Al Bosc. Es una película que bueno, está ambientada en la Guerra Civil, ¿no? Y luego tenían pues estos documentos, bueno, los cupones de racionamiento.
Y no es algo que se necesitara por guión realmente, o sea, era como una de estas cosas que yo imagino, ¿no? Y pienso, pues estaría bien que si van al pueblo, no sé qué, pues igual tengan los cupones de racionamiento. Y pues aquí les puse pues 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas, cosas así, que podían pedir de comida, ¿no? Ujú. Y bueno, yo es una cosa que propuse y que lo incorporaron, ¿no? Era como, pues sí, pues vamos a tener a un personaje que haga esto. Y es como, no sé, te da ilusión, ¿no? Que se incorpore. He traído unas octavillas que las hicimos para una película que era de Clara Campoamor y había un momento en el que, bueno, estaban en una manifestación y volaban un montón de octavillas. Hicimos estas y la verdad que era de mis primeras películas, la disfruté mucho también y fue como un reto, ¿no? Hacer como octavillas que colaran para la época, que teníamos que hacer muchas, volaban y se ven bastante en la peli. Todas todas las que vuelan son hechas, no hay sí. papeles en blanco que No. los pongan ahí. No, no hay papeles en blanco. No hay papeles en blanco que No. digas, bueno, tiramos 5 con texto y 200 sin ver, texto. sí. No, todos tienen la verdad texto. es que a mí me da como bastante apuro cuando se cuelan cosas de, yo qué sé, que estás haciendo algo y haya una hoja en blanco, ¿no? O algún texto que no tiene que estar. A mí me da como siempre mucha cosa. Yeah. Entonces intento cubrirme siempre con que esté todo bien, aunque luego no se vea tanto. Pero es que también me da la sensación que a veces también ayuda a los actores, ¿no? Claro. Que igual tú estás haciendo un documento, el que sea, y no se va a ver por cámara. Pero el actor sí lo tiene, ¿no? Yeah. Si, por ejemplo, mira esto, haces una carta, ¿no? Una carta que se envían en el campo de concentración. Y se supone que hay una persona que lo recibe y es una carta de amor, ¿no? ¿Te imaginas? ¿No? Y si el actor lo abre y no tiene nada o tiene algo escrito así en una tipografía que no tiene ningún sentido por la época y no se ve por cámara, en principio no pasa nada. Claro. No se ve. Pero si lo tiene bien hecho, yo creo que ayuda más al actor a ponerse en el papel, claro. a tener todo como... Es como que te ayuda a entrar en el mood de la película, ayuda al equipo, ayuda al actor, ayuda a dirección. Y de repente hay cosas que descubren, o el director dice, ostras, esto no lo había visto, voy a enseñarlo, ¿no? Ajá. Y lo enseñan. Y entonces esto también es guay. Claro. A ver, 3 preguntas rápidas. ¿Eres más de digital o manual? Yo creo que... tiene que ser muy rápido, ¿no? Yo creo que en realidad un mix, pero más manual. Más manual. O sea, creo que lo digital no puede vivir sin el último toque manual y lo manual sí que puede vivir sin lo digital. Vale. ¿Publi, peli o serie? Peli. Peli. ¿De época o actual? De época. De época. Sí. Y bueno, por lo que veo, esto es una profesión con muchísimos retos. ¿No? Cada proyecto es un reto que tienes que afrontar. ¿Hay alguno de toda tu trayectoria de 20 años que ha sido más difícil? Sí, o sea, yo te he traído uno. Que esto era en la película Malnacidos, hay un momento que aparece un mapa que es una pista para que los personajes lleguen a un sitio en concreto. Entonces, esto es un hero prop que os comentaba antes, o sea, es un elemento que se va a ver por cámara y que tiene una importancia en la narrativa de la película porque va a desencadenar otras cosas, con lo cual era algo importante. Y además tenía como el reto añadido de que era un mapa invisible que se revelaba, ¿no? O sea, que era como con el calor lo quemaban y se revelaba. Entonces yo hice un mapa, me lo preparé, era un mapa de una situación, o sea, de un lugar inventado, no tenía que ser ningún sitio en concreto, y había como diferentes, bueno, teníamos que poner los nombres de los sitios inventados, las cotas, bueno, todos, había como
una red, ¿no? Que como encerclava, no sé cómo digo. Bueno, había sí, como... que señalaba la zona, había ¿no? un sitio que señalaba la zona, sí. Y entonces yo, como había varios cambios, porque se lo tenía que mirar dirección, se lo tenía que mirar arte, todos, bueno, entre todos, había varios cambios. O sea, era como, yo no podía estar haciendo cada vez un mapa inventado, nuevo, y volvemos, y ahora cámbiame esto, y ahora tal, porque era algo manual, no era algo digital que lo haces con el Photoshop en un momento, o yo qué sé. Entonces me hice como un Photoshop manual. Lo hice así como por capas. Las cotas, los nombres de los sitios, y entonces acabé haciendo como el montaje de lo que era el mapa final, que ya lo calqué y ya era como era el definitivo. Entonces, a partir de aquí, como además era un elemento que se quemaba en acción, tenía que haber muchas repeticiones. Y tuve que hacer 20 mapas de estos en tinta invisible, que era, bueno, para que luego, o sea, con la plumilla, pintando tal, con el papel adecuado a la época, y que fueran todos iguales, fue un reto. ¿Y qué tinta era? Era agua con limón. Agua con limón. Con zumo de limón. Y se quema y sale. Y cuando lo quema, esto sí, no lo hacías cuando eras pequeña. Esto no lo había hecho. Mensajes. Yo sí me mandaba como mensajes secretos. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿ves? Esto te viene de la me infancia. Sirvió para aplicarlo aquí. Oh, mira qué divertido. Este momento de manualidades. Sí, esto para mandar un mensaje secreto a alguien, lo escribes en tinta con agua con limón, entonces la otra persona lo calienta o... Qué bueno. Pues no lo había hecho nunca. Ya ahora, lo probaré. Sí. Lo probaré. Y también has hecho, para todo esto, has hecho caligrafía, ¿no? Estudios de caligrafía, sí. Y alguna cosa más como para ir aprendiendo y mejorando, ¿no? en la profesión. Sí, yo la verdad que siempre que tengo como un impasse entre proyectos, algún tiempo como de vacaciones, siempre acabo liándome con algo. O sea, o hago un curso de ilustración, o de caligrafía, o de, bueno, pintura, lo que sea. Pero es que creo que es necesario aprender a... Es que con la caligrafía es muy básico, o sea, yo es como una fijación que tuve durante bastantes años y al final me decidí hacer un curso bastante largo en que me enseñaban diferentes tipos de caligrafía durante la historia, ¿no? Entonces esto, claro... pues yo pude hacer un documento del siglo IX o luego de los años 70, porque veo como si ya sé analizar un tipo de caligrafía e intentar reproducirlo con las herramientas de aquella época. Sí, para mí la caligrafía es muy importante, muy importante. Es un aprendizaje constante también. Sí. Sí. Y ahora estás preparando alguna peli que se pueda decir, alguna cosita, pues proyecto la verdad, nuevo. Estoy ahora justo arrancando proyectos y estoy feliz porque son unos proyectos que no puedo explicar exactamente de qué van, pero son historias de estas que tienen un contenido importante, que yo cuando me leo el guión es como que al final sientes como un poco de orgullo de pertenecer a aquella película, ¿no? Porque considero que el mensaje es importante, que llegue a la sociedad. Y entonces sí, estoy en este punto ahora. Qué bien. Bueno, eso también lo lleva los 20 años, ¿no? Que llevas atrás, hace que también te entren proyectos más chulos, ¿no? Sí. Esto habrás notado una mejora desde que empezó. Bueno, mejora, que todas son chulas y tienes de siempre proyectos y pelis súper chulas, pero notas que te llaman como en proyectos más chulos para ti. Sí, creo sobre todo que dentro de lo que es el trabajo puedo un poco elegir, entre comillas. O sea, sí que hay un punto de que te llegan ya proyectos como más interesantes, ¿no? Pero además que de repente, como he estado haciendo algunos proyectos que igual me han dado más ingresos económicos, puedo decidir hacer otro proyecto
que igual el presupuesto es mucho menor, pero que me gusta la historia, Claro. ¿no? Y esto también creo que es importante. Claro, pues Sí. eso está, no, hombre, eso está súper bien. Y entre peli y peli, ¿qué haces? Si tienes tiempo de algo. Entre peli y peli, pues eso, me lío a hacer cursos de cosas, Ujú. o sea, o estoy pues, o practicando con la caligrafía, o pintando, o aprendiendo a hacer algo que se me ha ocurrido que puedo necesitar en algún momento. Y también intento descansar mucho, Ujú. porque cuando estoy trabajando es un trabajo que es bastante intenso, o sea, a nivel de tanto de volumen de trabajo como de, bueno, hay un punto de estrés al final. Claro. Y entonces cuando no estoy trabajando, intento descansar. Bueno, Descansar. que es básico, ¿eh? Sí. Es básico descansar, comer bien, Sí, dormir, dormir, ¿no? sí. Estas cosas. Y, a ver, ahora, me gustaría que pensaras en grande. ¿Dónde te gustaría llegar? Algo que te haga realmente ilusión, que digas, pues mira, a mí me encantaría esto. Ya, a nivel de pelis. Sí, de trabajo, sí. Con A algún mí, director, algo que sí, digas. yo es que no soy una persona como muy de ser fan de alguien, ¿sabes? O sea, a mí me gusta trabajar a gusto, o sea, es como, para mí lo más importante es que los equipos, pues que estén bien equilibrados, que haya buen rollo, que, o sea, para mí esto es como un buen trabajo, ¿no? Que estés bien, que estés a gusto, que haya el suficientemente presupuesto como para poder hacer las cosas bien Claro. sin estar sufriendo, esto también. Pero, a ver, así que me gustaría ser, no sé, hacer algo... Hollywood, ¿no? Hollywood quizá no, pero sí, Londres sí que me Londres. gustaría. Ujú. Sí, porque además se hacen un tipo de películas como, no sé, que creo que me gustaría recrear, ¿no? Igual hacer algo, una historia fantástica, yo qué sé, tipo Harry Potter o algo así, Ah, ¿no? Es bueno. como que salen muchos elementos de gráfica, pero que es un mundo así un poco inventado, que te tienes que... Sí, algo así Algo me así. gustaría. Bueno, pues Sería divertido, deseo, ¿no? deseo que te llegue algo así. Y bueno, ya estamos terminando. A todos mis invitados, ¿no? Les hago las dos últimas preguntas. Vale. Que, a ver, la primera es, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, un poco lo que te comentaba. O sea, para mí el éxito es estar a gusto, estar feliz. O sea, es como tener un entorno tanto laboral como personal que esté como en equilibrio, y para mí es eso, la felicidad. Muy bien. ¿Y del humor? ¿Qué opinas? ¿Es importante para ti el humor? Para mí es muy importante el humor, o sea, es básico, sobre todo en este trabajo que de repente tenemos como picos de estrés y que si no te lo tomas con un poco de humor estás hundida. Claro. O sea, es como, nos vamos a reír porque es que si no estaremos aquí arrastradas por el suelo. Para mí es muy importante. Sí. Pues nada, Iris, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Me ha hecho mucha ilusión que dijeras sí, me apunto. Y espero que vosotros también hayáis disfrutado mucho y que os haya servido de inspiración. Y nada, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, un abracito. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. En cedresestudio.com y en mi Instagram, nataliacedres_photography, podrás ver ejemplos de cómo mejorar tu imagen profesional. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco si lo compartes con tus amigos y amigas, te suscribes y me dejas algún comentario. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo.